Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Aleluya. ¿Tú aprendes ahora? Gloria a Dios. Precioso tú eres Jesús. Bendito eres Jesús. Aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Gloria a Dios. Precioso tú eres Jesús. Bendito eres Jesús. Aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Bendito eres Jesús. Tú eres Jesús. Bendito eres Jesús. Aleluya. Bendito eres Jesús. Gracias, Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde ya. Alabado sea Dios. Les saludo en este día hermoso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Yo sé que ya pues me conocen algunos de ustedes, pues, pero siempre me presento. Mi nombre es el Pastor José Pérez. Estamos aquí en esta tarde pues dando comienzo a nuestro segmento blog Pensando en Voz Alta. Quisiera antes de comenzar pues pedirles pues que compartan el video para que así la bendición fluya, le den un like y pueda correr el video y llegar a diferentes lugares y a diferentes vidas. Porque es de la única forma que el video fluye. Pues ya que el sistema no lo hace, pues si usted lo comparte, pues eh, muchos van a recibir la bendición. Precioso tú eres Jesús. En esta tarde quisiera ir directamente a la palabra del Señor para así dar comienzo al mensaje de la tarde. Quisiera pues leer en segunda de Corintios capítulo 11. Leer desde el verso 13 hasta el 15. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Quisiera leer también en Alabado sea Dios, eh, en Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 11, que dice de la siguiente manera: si alguno habla, o sea, o predica o enseña, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Meditando en estas dos porciones de la Biblia y algunas más pues que estuve examinando,
Le puse como tema a esta reflexión tiempos, escuche bien, donde el engaño se presenta disfrazado de la verdad. Tiempo donde el engaño se presenta disfrazado de la verdad. Fíjese, hermano, que me llama la atención y me preocupa también cómo el enemigo, conociendo parte de la situación en que se encuentra la iglesia del Señor en este tiempo, en cuanto al conocimiento de Dios y de su palabra, ha decidido dejar de utilizar ciertas tácticas que utilizaba, aunque todavía las utiliza, para detener la iglesia, para que la iglesia no cumpla el propósito por la cual Dios la llamó. Y está utilizando una estrategia muy interesante y que en cierta manera le está causando efecto para lo que él desea. Él sabe muy bien que cuando la iglesia está firme en el Señor, cuando la iglesia vive conforme a la palabra, conoce la palabra y tiene revelación de la palabra, a él se le hace difícil poder entrar y engañar. Pero él entiende también que hay ciertas áreas o ciertas iglesias donde la Biblia, la palabra de Dios, ya no se enseña, ya no se predica. Y él se está aprovechando de eso. Es interesante, hermano, porque el enemigo sabe muy bien y examina con cuidado y con mucha determinación eh, la condición en que se encuentra la iglesia de Dios en este tiempo. Y cuando hablo de iglesia no me refiero a toda la iglesia, porque hay parte, yo diría que gran parte de la iglesia está firme en la fe, en la palabra, y sabe a quién le está sirviendo. Y entiende su propósito de parte de Dios en este mundo. Pero lamentablemente hay muchos sectores en la iglesia, mucha parte de la iglesia que está descuidada espiritualmente. Ha dejado la palabra a un lado. Ya la palabra no se enseña, ya la palabra no se predica en muchos lugares, hermanos. Y el enemigo se está aprovechando de eso. Fíjese, hermano, ¿por qué digo estas cosas? Porque el tiempo que estamos viviendo, que está marcado por Dios, es un tiempo de engaño, de confusión. Es un tiempo donde se está cumpliendo una de las señales, alabado sea Dios, más contundente, de las cuales el Señor enumeró allá en Mateo capítulo 24. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, dinos, ¿qué señales se van a manifestar en el tiempo de tu venida? Él enumeró varias, como las guerras, los rumores de guerra, las hambrunas, las pestes y varias cosas más. Pero él enfatizó en algo muy importante y es que él puso número uno, le dio prioridad a una de las señales que la iglesia en este tiempo no le está dando prioridad y la está descuidando, es el engaño. Por eso él le dijo, mirad que nadie os engañe, o sea, tengan cuidado de ser engañados. O sea que el engaño es la señal que más se está manifestando en este tiempo, fuera, pero también dentro de la iglesia del Señor. Por eso yo le puse tiempos donde el engaño, o sea, el engaño es tipo de las tinieblas, donde el engaño se presenta disfrazado de la verdad.
La verdad es la luz. O sea que hay una batalla espiritual entre las tinieblas y la luz. Por eso quise leer, alabado sea Dios, como texto base, lo que dice allá segunda de Corintios capítulo 11, donde presenta, alabado sea Dios. O sea que el apóstol Pablo está hablando de la condición en que se encontraba la iglesia en el tiempo de los corintios, pero más hoy. O sea, el apóstol quiso llamar la atención y advertir a la iglesia, como le está haciendo hoy el Espíritu Santo, de que dentro de la iglesia del Señor hay un crecimiento enorme, hermano, de falsos maestros, de falsos profetas, de falsos predicadores. Y muchas veces esos falsos maestros, esos falsos profetas, esos falsos predicadores se mueven con mucha libertad dentro de la iglesia, pero también en las páginas sociales. Y por la falta de conocimiento de muchos creyentes, esto muchas veces, estas enseñanzas, esta supuesta profecía, estas supuestas revelaciones se están haciendo pasar por verdad. Oiga bien, mi hermano. ¿Será verdad que toda enseñanza, toda profecía, toda predicación, todo consejo que se está transmitiendo, escuche bien, en las páginas sociales y dentro de la iglesia, tienen fundamento bíblico? ¿Será verdad? ¿Será verdad que toda la revelación que hoy se mueve, se manifiesta en ciertos lugares, en las predicaciones en muchos lugares, será verdad que tiene fundamento bíblico? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque el problema de nosotros hoy es que le estamos diciendo amén y diciendo sí a muchas cosas sin sentarnos a examinar si lo que se está predicando, si lo que se está profetizando, si lo que se está aconsejando tiene fundamento bíblico. Oiga bien, mi hermano. O sea, hay que tener un cuidado, pero un cuidado, diría yo, celoso. Hablando de celo bueno, no malo. Hay que tener un celo y un cuidado con los que dicen Dios me reveló. O Dios me reveló esta profecía. O Dios me reveló esta palabra. Oiga bien, porque si hay un tiempo donde se escucha mucho, donde se manifiesta mucho, Dios me reveló, es este tiempo. Ahora, ese Dios me reveló, ¿tiene fundamento bíblico? ¿Está sujeto a la palabra de Dios? Ahí es donde está el problema, hermano. Que muchas veces estamos creyendo, aceptando y recibiendo supuestas revelaciones que vienen de parte de Dios, cuando las llevamos a la Biblia no tienen ningún fundamento bíblico. Y ahí es donde está el detalle, hermano. O sea que se está presentando un evangelio, escuche bien, disfrazado, un falso evangelio disfrazado de verdad, como la verdad de Dios. Y el problema es que muchos lo están aceptando, muchos lo están siguiendo. Lo que demuestra y lo que nos preocupa, que estas personas que están siguiendo este falso evangelio, estas falsas profecías, estas falsas revelaciones, carecen de conocimiento bíblico. Por eso son llevados de aquí para allá. Son movidos fácilmente. Son manipulados. Oiga bien, mi hermano, estamos hablando de un asunto serio. Mire lo que dice el verso, hermano. Dice el apóstol Pablo, esto hace 2000 años,
alrededor de 2000 años, que el apóstol enfatizó en esto, porque el apóstol era un hombre que tenía un celo de Dios, tenía celo por la palabra de Dios, era un hombre que defendió aún con su vida el evangelio. Y él decía en el verso 13 de 2 Corintios capítulo 11, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Oiga, mi hermano, literalmente, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí se está cumpliendo hoy ante nuestros ojos, dentro de la iglesia del Señor, porque no es fuera. El enemigo no le interesa los de afuera, porque ya los de afuera él los tiene. Él interesa y busca la manera de cómo penetrarse dentro de la iglesia a través de sus seres espirituales que trabajan para él, con el propósito de engañar. Escuche bien, y el apóstol dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Y lo que me llama la atención es que dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, la palabra disfrazar aquí es que ellos se presentan como alguien que viene de parte de Dios. Pero cuando comenzamos a examinar este tipo de personas nos damos cuenta que lo menos que tienen es a Dios en su vida. O sea que ellos se disfrazan, se hacen pasar por personas que viven para Dios, que le sirven a Dios, que son cristianos, entre comillas. O sea, el enemigo es astuto, hermano. El enemigo sabe muy bien que si él se presenta tal como él es, la iglesia no le va a hacer caso. La iglesia va a comenzar a buscar la presencia de Dios en ayuno y oración para echarlo fuera. Pero el problema es que estas personas se disfrazan porque ellos entienden que en la iglesia no hay discernimiento. En la iglesia donde no hay palabra de Dios es imposible que haya discernimiento de espíritus. Es imposible que puedan ver con los ojos espirituales que hay detrás de esa persona. ¿Quién realmente es? Por eso es que ellos vienen disfrazados ¿de qué? ¿De qué se disfrazan ellos? Se disfrazan como cristianos, como predicadores, como obreros de Dios, como hombres santos, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Oiga bien, o sea que estas personas, alabado sea Dios, dice el apóstol, que son falsos apóstoles que se disfrazan como obreros fraudulentos. Son obreros fraudulentos, no son reales, no son realmente hombres de Dios. Oiga bien, y dice... como obreros se disfrazan, son hombres fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Oiga, mi hermano, si hay un tiempo donde hay apóstoles por todos lados y profetas por todos lados, es este. Si hay un tiempo donde nadie quiere ser pastor, donde nadie quiere ser alabado sea Dios maestro, donde nadie quiere ser un predicador, y por lo contrario, están buscando que los llamen apóstoles y profetas este tiempo. Usted no se ha dado cuenta, hermano, que hoy la mayoría de esa gente que se presenta en las páginas sociales y en muchos movimientos dentro de la iglesia se llaman apóstoles y profetas. Es más, ya hay apóstoles, hay pastores que también son apóstoles, pero también son profetas. Qué tremendo, hermano. La iglesia tiene que despertar, porque este es el tiempo señalado por Dios.
donde la iglesia debe estar firme, con los ojos espirituales abiertos, andando en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, teniendo más que lengua, discernimiento de espíritu para poder discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre quién es de Dios y quién no es de Dios. Oiga bien, fíjese, hermano, tenemos que tener cuidado o cuidarnos de los que dicen: Dios me reveló, cuando Dios no ha revelado nada. ¿Cómo usted puede percibir si la revelación que trajo fulano de tal, si la profecía que trajo fulano de tal es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo usted puede entender eso? ¿Cómo usted puede discernir eso? Si no tiene discernimiento de espíritu y no tiene conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo? De la única manera que podemos discernir que lo que está diciendo fulano de tal, que la revelación que trajo a la luz fulano de tal no es de Dios, es a través de la escritura. Porque ninguna revelación que no tenga fundamento bíblico es imposible que venga de Dios. Porque Dios no es Dios de confusión. Dios no cambia. Si a usted le profetizan o le traen una revelación, y esa profecía y esa revelación lo llena de confusión, eso no viene de Dios. Porque Dios no es Dios de confusión. Dios es Dios de paz. Dios no cambia su palabra. Todo lo que hablaron los profetas en el antiguo pacto fue palabra inspirada por Dios. Cuando Elías o cuando Jeremías o cuando Ezequiel profetizaban, traían una revelación de parte de Dios, ellos venían bajo la inspiración del Espíritu Santo. Escuche bien. Hay muchas personas que no les gusta este tipo de mensaje, hermano. Pero si hay un mensaje que en este tiempo se debe predicar y se debe enfatizar, es este. Porque lamentablemente el enemigo sabe que le queda poco tiempo y él está utilizando ese poco tiempo y está metido dentro de la iglesia. Escuche bien, ya no está persiguiendo a la iglesia a latigazos, no, él está utilizando una estrategia más poderosa y más simple. ¿Y sabe cuál es? Los púlpitos. Y cuando hablo de los púlpitos, no me refiero simplemente a los púlpitos de algunas iglesias, sino también en las redes sociales. Porque las redes sociales se han convertido en un púlpito para Satanás también. Él los utiliza con sutileza, con engaño. Pero esa sutileza y ese engaño, mire mi hermano, si hay alguien que conoce Biblia, es Satanás. Él es experto tergiversando la palabra, haciéndote creer por la palabra que lo que él está enseñando viene de Dios. ¿Y cómo es eso, pastor? El enemigo sabe que él no puede venirte a ti. Ya tú, un cristiano viejo, vamos a ponerlo de esta manera, un cristiano viejo, un veterano en el Señor. El enemigo sabe muy bien que si te viene con algo que tú practicabas en aquel tiempo, por ejemplo, la brujería, tú le vas a decir: te reprendo en el nombre de Jesús. De la brujería me libertó Dios. Ahora, él no utiliza eso, él utiliza la palabra. Porque él sabe que con brujería ya no te puede engañar. Él sabe que con el alcohol ya no te puede engañar. Él sabe que con presentarte una mujer, él no te puede engañar. Pero utiliza la Biblia, porque él sabe que tú te has descuidado de la palabra. Y cuando un creyente se descuida de la palabra, es un blanco fácil para Satanás. Oiga bien, hermano. Dios nunca, escuche bien,
va a revelar nada que no tenga sustento bíblico. Nunca lo va a hacer. Mire lo que dice el apóstol Pablo, Pedro. Alabado sea Dios. En Pedro 4:11, hermano. Esto es una enseñanza sencilla. Y a veces nosotros, por estar enfatizados en algunas cosas, en que queremos más lengua, en que queremos brincar más, en que queremos más fuego. Pero ¿de qué valen las lenguas y los brincos y el fuego si no hay revelación de la palabra? ¿De qué vale? Mire lo que dice. O sea que la misma Biblia, alabado sea Dios, nos enseña que Dios nunca va a revelar nada que no tenga sustento bíblico. Jamás. Mire lo que dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 4:11. Dice, si alguno habla, o sea, la palabra hablar aquí es predicar, enseñar, profetizar. Dice, hable, profetice, enseñe conforme a las palabras de Dios. Oiga bien, esto es matemática sencilla. Es matemática sencilla, elemental. 1 más 1 es 2. No puede ser 3. Mire lo que dice. Si alguno, o sea, ese alguno es un predicador, puede ser un profeta, puede ser un maestro de la Biblia, pero hay algo que Dios enfatiza por el Espíritu. Dice, si ese predicador, si ese maestro, si ese profeta habla, debe hablar conforme a la palabra de Dios. Ya mucho se le apagó el gozo. Comparte el video, hermano, porque esto es importante que la iglesia en este tiempo lo tenga en su corazón. Dice, y si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. O sea, que el que predica, el que enseña, el que ministra, el que trae una revelación, debe hacerlo conforme a cómo Dios lo da, porque aquí la gloria es de Dios. Es para que Dios sea glorificado, no es para que el hombre sea glorificado, no es para que recibamos aplausos. Porque ese es el problema de hoy. Muchas de estas personas lo que están buscando es reconocimiento, aplausos. Gloria, alabado sea Dios que no le pertenece. Fama en las redes sociales. Pero ¿de qué vale que haya aplausos, fama en las redes sociales y en el cielo no nos conozcan? Ahí es donde está el problema. Me conoce todo el mundo. Viajo todo el mundo. Predico un mensaje poderoso, pero en el cielo ni siquiera me atienden. Esto es algo en serio, hermano. La iglesia del siglo XXI, no toda, porque yo sé que los que estamos aquí hoy, alabado sea Dios, y los que están escuchando este mensaje, son hombres y mujeres genuinos de Dios, que se preocupan por la situación en que se encuentra gran parte de la iglesia en este tiempo. Oiga bien, tengo 3 cosas aquí, tres puntos bien importantes que examinar. Y el número 1 es, escuche bien, toda profecía, toda enseñanza, todo mensaje o todo consejo que no esté de acuerdo al fundamento bíblico no proviene de Dios. Y escuche bien, no proviene de Dios. Y si no proviene de Dios, ¿de dónde proviene? ¿Dónde se origina? Porque de algún lado esa profecía, esa enseñanza, ese consejo, esa revelación, de algún lado proviene, si no viene de Dios. ¿Viene de Dios o no viene de Dios?
son dos cosas que van a suceder. Ahora, lo que nos toca a nosotros es examinar, buscar el origen. ¿Qué espíritu hay detrás de esa enseñanza, de esa profecía? Eso nos toca a nosotros. Discernir. Mire, mi hermano, el apóstol Juan, así como el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, el apóstol Juan tenía una preocupación. Y en aquel tiempo se estaba manifestando esto que se manifiesta hoy, pero hoy abunda más que en aquel tiempo. En aquel tiempo habían falsos profetas, falsos maestros, predicadores falsos, revelaciones falsas dentro de la iglesia, porque es dentro de la iglesia. ¿Sabe qué? Mira, yo no le temo a las falsas sectas que están por ahí, que se mueven allá afuera de... No, yo no le temo a eso, no. A los testigos de Russell yo no le temo. O sea, los testigos de Russell son los testigos de Jehová, que se llaman ellos. No. Yo no le temo a los adventistas. Yo no le temo a muchas sectas religiosas por ahí, porque eso está fuera de la iglesia. Ellos saben muy bien que a nosotros no nos pueden engañar. ¿Sabe lo que yo le temo? Ese auge, ese movimiento que va creciendo cada día de falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores, personas que están todo el tiempo, Dios me reveló aquello, Dios me reveló esto. Y cuando uno va a la Biblia no encuentra nada de esa revelación que esté conforme a la palabra. Ese es el problema de hoy y eso es lo que nos debe preocupar. Así como a Juan y a Pedro y a Pablo le preocupaba en aquel tiempo, nosotros debemos también llenarnos de ese celo. Debemos, como líderes, como gente que predica, debemos ser responsables y advertir al pueblo el peligro que existe, porque existe dentro de la iglesia. Mire lo que dice Juan, hermano. Escuche bien. Si no proviene de Dios la revelación, si no proviene la profecía de Dios, de algún lugar proviene. Y ese origen debemos buscarlo y examinarlo. Mire lo que dice Juan en 1 Juan capítulo 4 verso 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu. Primero, Juan advierte y nos aconseja que no debemos creer, por más lindo que se escuche, así se nos paren los pelos, así sintamos ríos de agua viva. No, debemos detenernos y comenzar a preguntar: Señor, yo sentí ríos de agua viva, se me pararon los pelos, pero hay algo que me está extraño y no puedo entender. Porque cuando tú hablas, tú convences. Tú no confundes. Tú no me dejas preocupado cuando tú me hablas. Pero Juan dice que no creamos, que no seamos ligeros creyendo a lo que dice fulano de tal, a lo que yo estoy diciendo hoy. No crea hasta que no lo examine por la Biblia. Ese es el punto principal. Dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Aquí hay cosas interesantes que analizar, hermano. Primero, no seamos ligeros creyendo. No digamos amén antes de examinar, antes de buscar la fuente. Si es de Dios o no es de Dios. Pero me llama la atención que él no dice: no creáis a todo profeta, no creáis a todo maestro, no creáis a todo predicador. No, él no dice eso. Él dice: no creáis a todo espíritu. O sea, hay que detenerse, hermano. Porque Juan está, alabado sea Dios, despertando nuestra conciencia espiritual.
Juan nos quiere enseñar hoy por el Espíritu que toda enseñanza, toda profecía, toda predicación, todo consejo, detrás de todas estas cosas hay un espíritu. Ahora, ¿qué espíritu es el que se está moviendo? Es lo que nosotros debemos examinar y hacernos la pregunta: Señor, ¿qué hay detrás de esa enseñanza? ¿Quién inspiró a fulano de tal a traer esa revelación, a traer esa profecía? ¿Qué espíritu hay? Porque mire, mi hermano, todo lo que se manifiesta en el mundo físico proviene del mundo espiritual. Ahora, en el mundo espiritual existen espíritus demoníacos capacitados para engañar a los creyentes, utilizando la Biblia. Oiga bien, pero también en el mundo espiritual está el Espíritu Santo, quien es el que inspira la palabra que sale de la boca del profeta, del predicador o del maestro. Ahora, hay un detalle: el Espíritu Santo jamás va a traer una inspiración y la va a poner en el corazón del profeta o del predicador que no esté conforme a la palabra de Dios. Ahí es donde está el detalle. Por eso Juan dice: amados, no creáis a todo espíritu. O sea, detrás de cada espíritu, detrás de cada enseñanza, detrás de cada profeta, detrás de cada pastor. O sea, estoy hablando generalizando. Hay un espíritu. Se supone que el predicador genuino de Dios, que el pastor de Dios, que ora, que ayuna, que escudriña las escrituras, el espíritu que está usando ese pastor sea el Espíritu Santo. Pero si usted ve a una persona y está escuchando una enseñanza o alguien que está trayendo una revelación y usted se da cuenta que esa enseñanza o esa revelación que esa persona está disertando no tiene fundamento bíblico, mira, mi hermano, le voy a decir algo con toda honestidad: tírele, rómpala y tírela a la basura. Porque lo que no viene de Dios no edifica, no te acerca a Dios. Al contrario, te va a alejar de Dios. Oiga bien, escuche bien, todos los dones del Espíritu Santo tienen el propósito, escuche bien, de que lo que predicamos glorifique a Dios. Escuche bien. O sea que los dones que son impartidos por el Espíritu Santo tienen el propósito de darle la gloria a Dios, de que Dios sea glorificado. El don de profecía, mire, mi hermano, todo lo que el Espíritu Santo provee para la iglesia es para que Dios sea glorificado. No es para que el hombre sea glorificado. Oiga bien. O sea que el Espíritu Santo es quien inspira al hombre de Dios, pero lo hace, alabado sea Dios, a través de los dones, para que Dios sea glorificado en medio de lo que se haga, de lo que se hable, de lo que se enseñe. Oiga bien. Colosense, el apóstol Pablo en Colosense, alabado sea Dios, trajo a colación eso. Porque acuérdese que dentro de la iglesia de Colosense había un problema. La iglesia se había desviado en ciertas cosas. Y el apóstol dice: alabado sea Dios, en Colosenses capítulo 3, versos 17, dice: todo lo que hacéis sea de palabra, o sea, cuando usted predique, enseñe, haga lo que sea, o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, que el propósito de las profecías, de las enseñanzas, de la predicación, es que Dios
sea glorificado. Y si una profecía, una enseñanza o un consejo o una revelación no tiene fundamento bíblico, Dios no se está glorificando ahí. Escuche bien. Fíjese, hermano, que el mismo apóstol Pedro enfatiza en que la predicación o el consejo o la profecía sea inspirada por el Espíritu Santo, hermano, y que tenga fundamento bíblico. Oiga bien, ¿sabe que la palabra dice que sea Dios verá y todo hombre mentiroso? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Cuando la Biblia dice sea Dios verá y todo hombre mentiroso, lo que está diciendo es que si lo que trajo fulano de tal, que si la supuesta revelación que disertó fulano de tal no tiene fundamento bíblico, ese hombre está catalogado por Dios y por su palabra como un mentiroso, porque Dios es veraz. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no miente. Quien miente son los hombres. Escuche bien. La misma Biblia dice que el apóstol Pablo, hablando sobre esto, dijo: alabado sea Dios, que toda la palabra de Dios es inspirada. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Oiga bien. O sea, la misma Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. O sea que el propósito de la palabra de Dios es formar el carácter de Cristo en cada creyente. Por eso dice, ¿y cuál es el fin? De que todo hombre de Dios sea perfecto, sea maduro espiritualmente. Aquí la palabra perfección no es perfección, es madurez espiritual, es crecimiento, que sea maduro espiritualmente. Oiga bien, y enteramente preparado para toda buena obra. O sea, mire mi hermano, ¿cómo pretendemos madurar espiritualmente, crecer espiritualmente, ser hombres y mujeres maduros en el espíritu, que Dios nos puede usar? ¿Cómo pretendemos crecer y madurar espiritualmente si no estamos sacando tiempo para examinar y estudiar la palabra y permitir que esa palabra sea quien forme el carácter de Cristo en nuestras vidas? ¿Cómo? Oiga bien, mi hermano. Fíjese, hermano. Que la palabra de Dios es viva, pero también produce vida. Toda palabra que sale de la boca de Dios produce vida en usted, produce vida en mí, vida espiritual. Nos lleva a crecer conforme a la estatura y la plenitud de Cristo. Un creyente que no estudia, que no se saca tiempo para estudiar la palabra, es un creyente que es inmaduro espiritualmente, es un niño espiritual. Todavía no está capacitado para ser usado por Dios. Hay quienes quieren ser predicadores cuando todavía no han crecido y madurado espiritualmente, hermano. No tienen fundamento bíblico. Se la pasan escuchando mensajes que solamente le hacen sentir bien. No quieren escuchar ni quieren oír la palabra de Dios. Oiga bien. Es importante que como creyente, hermano, escuche bien, porque estamos terminando. Que como creyente tengamos cuidado a quién le estamos prestando atención, a qué o a quién le estamos prestando atención. Si usted no tiene mucho conocimiento de la Biblia,
tenga cuidado con a quién usted le esté escuchando, a quién usted le esté prestando atención. Si usted tiene duda, pregunte, indague, vaya a la Escritura, examine la Biblia. Los hijos de Berea, cuando el apóstol Pablo disertaba, ellos sacaban tiempo para ir a la Escritura y escudriñar las Escrituras para ver si lo que decía el apóstol tenía fundamento de la palabra. En aquel tiempo, que seamos como ellos. Nunca diga amén, nunca diga que sí, si primero no va a la Biblia. Si primero no examina el proceder o el espíritu de donde viene esa enseñanza, esa profecía, mire, ese consejo, esa revelación. Porque este es el tiempo de las revelaciones, hermano. Hay revelaciones por donde quiera. Hay personas que se convierten a la semana ya, Señor me reveló, porque eso está de moda hoy. Hay que tener cuidado. La Biblia dice que debemos comprar la verdad y no venderla. Oiga bien, la Biblia dice, alabado sea Dios, en Hebreos 4:12, y con esto termino. Vamos a Hebreos un momentito. Alabado sea Dios y terminamos con esto. Mire lo que dice el escritor de Hebreos. Alabado sea Dios. Hebreos 4:12. Mire lo que dice la Biblia. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, que la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, la palabra que salió de la mente de Dios, es como un espejo donde nosotros nos miramos y comenzamos a ver y a conocer la verdadera intención de nuestro ser espiritual. Es la que saca a la luz quién realmente somos, lo que está dentro de nuestros corazones. Ella nos examina. La palabra de Dios tiene la capacidad de examinarnos, de decirnos, mira, este es tu problema, aquí está la situación que tú necesitas. ¿Sabe que muchos piensan que cuando se sientan a leer o a estudiar la palabra de Dios, están estudiando la palabra de Dios? No, es la palabra de Dios la que nos está leyendo y estudiando a nosotros. Porque nos dice qué es lo que estamos haciendo, dónde está el problema, qué solución debe haber para este problema. Ella saca a la luz lo que hay en nuestros corazones. Por eso dice, alabado sea Dios, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. O sea, esa palabra entra en lo más profundo de tu corazón y de mi corazón. Escuche bien. Y no solamente hace eso, sino que discierne, saca a la luz lo que hay en nuestras mentes y en nuestros corazones. Así que en esta tarde, tenga cuidado con esos que andan por ahí diciendo continuamente que Dios me reveló, cuando Dios no ha revelado nada. Para usted saber si esa revelación que salió de la boca de fulano de tal, usted tiene que examinar la palabra. Porque nada, ninguna profecía, ninguna enseñanza, ningún consejo, ninguna revelación que no tenga fundamento bíblico viene de Dios. Porque Dios no se contradice. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Así que Dios me los bendiga. Y seguiremos con este tema en estos próximos días. Por favor, comparte el video.